Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Bendito Señor, te agradecemos porque nos permites este tiempo de nueva cuenta, Señor. Te pedimos que nos liberes de toda ansiedad, aflicción, de todo mal pensamiento, Señor, que podamos tener y que nos concentremos en el estudio y la lectura de tu palabra. Te agradecemos por este tiempo, lo ponemos en tus manos y que sea para gloria y bendición de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos, ya estamos de nueva cuenta aquí. Pues vámonos de inmediato a la lectura de la palabra de Dios. Vamos a comenzar con el capítulo número 3 de la segunda carta a los tesalonicenses y el Señor dice así, que la palabra de Dios sea glorificada. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre ustedes, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que los afirmará y guardará del mal, y tenemos confianza respecto a ustedes en el Señor, en que hacen y harán lo que los he mandado. Y el Señor encamine sus corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El deber de trabajar. Pero los ordenamos, hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. Porque ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga y día y noche, para no ser gravosos a ninguno de ustedes, no porque no tuviéramos derecho, sino por darles nosotros mismos un ejemplo para que, para que nos imitaran. Porque también cuando estábamos con ustedes les ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálenlo y no se junten con él para que se avergüence, mas no lo tengan por enemigo, sino amonéstenle como a un hermano. Bendición final. Y el mismo Señor de paz les dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos ustedes. El saludo es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Dice la palabra de Dios aquí con Pablo, esta segunda carta de las tesalonicenses, como les había comentado, pareciera ser que está escrita a judíos convertidos, ya no tanto a gentiles, sino a judíos convertidos. Estos judíos convertidos, pues estaban recibiendo instrucción del Señor, por eso Pablo se nota un poco más serio en esta carta, enseñándoles más que nada deberes cristianos. Y en este último capítulo, Pablo dice, nunca fui gravoso para ustedes, nunca comí pan de balde, nunca los molesté con alguna otra cosa. Sin embargo, dice Pablo, pero si alguno de ustedes no quiere trabajar, que tampoco coma. No hay que buscarle mucho sentido en lo espiritual por lo contexto, sino lo que Pablo está diciendo, el que no trabaje, pues que se vaya a comer a su casa. Recuerden que la iglesia primitiva, que en ese momento se estaba formando en el tiempo del nacimiento de la iglesia, eh, las congregaciones se hacían en casas de algunos y al final siempre dice la palabra que compartían el pan. Claro, nunca falta el vival que aprovechándose de que hay comida, que hay alimento, va y se mete a la casa sin importarle si escuchó o no la predicación, el compartir la palabra, el hacer algún servicio, porque probablemente iban a comer, pero también había gente que cocinaba, que guisaba, que servía, pero ellos llegaban simple y sencillamente a comer y ni siquiera llegaban porque estaban interesados en la palabra de Dios y se decían hermanos. De hecho, Pablo nos dice muy claramente que estos hermanos, aquí lo dice en este versículo, andan desordenadamente, no trabajan en nada, sino que se meten en lo ajeno. Pablo estaba diciendo andar desordenadamente, que seguían perteneciendo al mundo como si nunca hubieran recibido a Cristo Jesús. No trabajan en nada, de hecho en ese tiempo de la iglesia, del nacimiento de la iglesia, había muchos que poniendo el pretexto de que el Señor iba a venir, iba a regresar por ellos, no querían hacer nada, no trabajaban, no hacían nada, sino que simple y sencillamente utilizaban el pretexto de que estamos esperando al Señor y entrometiéndose al ajeno, lo que siempre pasa. Dicen que, ¿cómo dice el refrán popular?
La ociosidad es la madre de todos los vicios. El estar sin hacer nada, el estar sin estar ocupados en algo, nos lleva a meternos en la vida de los demás, prácticamente ser un chismoso, andar viendo lo que hacen los demás y andárselo contando a los demás gentes, pero con cizaña, con mala voluntad. Pablo a estos les llama la atención de que no los traten como enemigos, sino que los sigan tratando como hermanos, pero que los ocupen en algo y que dejen de andar de chismosos. Es lo mismo que pasa en las congregaciones del día de hoy. Hay un convivio en la congregación, son los primeros en llegar, pero nunca se han parado temprano a acomodar sillas, a acomodar mesas, a recibir a los recién llegados, a recibir a la gente. Simple y sencillamente ellos van a lo que van, a llenar su estómago sin estar haciendo nada. Hay que ser sinceros y claros con ellos. No hiciste nada, no vas a comer. Eso lo aplicamos hasta, bueno, nosotros que somos de la generación antigua, como nos decía nuestros papás, ¿no? Si no haces esto, no vas a comer, ¿no? No es como ahora que hasta su pollito frito les traen, no. Antes si nosotros no hacíamos los quehaceres que nos habían mandado nuestros padres, no nos daban de comer, bueno, no sé si a ustedes, pero a nosotros, hasta que no hacíamos los mandados que nos habían mandado a hacer, no podíamos comer. Y sí, o sea, yo veía en los ojos de mi mamá cómo le dolía mucho en que nosotros nos fuéramos a la cama con la panza vacía, pero por desobedientes, no porque no hubiera comida, no porque no hubiera el ánimo de darnos de comer, sino que si se nos había mandado una cosa, teníamos que cumplir con aquello con lo cual nos habían encomendado. Pero estos cuates, estos que estaban ahí en la iglesia, no hacían nada. Y Pablo les dice, no les den de comer, así de fácil, ¿no? A ver si así se ponen las pilas y se ganan el derecho a compartir el pan. Así seamos nosotros, eso es disciplina del Señor, la disciplina, y al ratito lo vamos a ver, la disciplina es para que nosotros entendamos que no tenemos que estar de ociosos, sino que tenemos que participar en las actividades de la iglesia, que tenemos que participar en las actividades de la familia, realizando las labores que se nos pidan hacer. Y si no, pues no coman, váyanse a ganar el pan por otro lado. Con esto terminamos las cartas a los tesalonicenses. En la primera carta tenemos que ver que Pablo le enseña a la iglesia tesalónica que a lo que se refería con la venida del Señor, no es que el Señor ya hubiera regresado, no es que el Señor fuera a regresar pronto, sino que el Pablo les da señales de cómo deberían de reconocer la venida del Señor, y entre ellos incluía lo del hombre de iniquidad. Y en esta segunda carta, Pablo les hace un llamado a todos a comportarse de manera cristiana, a hacer las cosas que se les han mandado a hacer, a conservar la ética y la buena voluntad cristianas y seguir adelante con todo aquello que nos ha mandado el Señor. Una carta en las que tendríamos que reflexionar y estudiar para ver el tiempo de la venida del Señor y para saber comportarnos como buenos hijos de Dios. Y en el Antiguo Testamento vamos a comenzar con la lectura del libro de Job, uno de los libros que más han tergiversado, que más mal han interpretado, que no hay un consenso general de cuándo se escribió, quién lo escribió, inclusive en qué idioma se escribió, porque la mayoría de los eruditos bíblicos mencionan que Job fue escrito en la época de Abraham o de Jacob o de Isaac, inclusive. No hay un acuerdo en común por la antigüedad, por los temas que se tocan ahí. Este libro, muchos lo utilizan o mandan a leerlo para cuando nos hacen la pregunta de por qué Dios permite que a la gente buena le pasen cosas malas. Pareciera ser que en este libro encontraríamos la respuesta, pero en realidad no la encontramos aquí. La respuesta a esa pregunta de por qué a la gente buena le pasan cosas malas, no viene la respuesta aquí. De hecho, las respuestas más acertadas que podemos encontrar en la lectura del libro de Job es ¿para qué nos suceden cosas malas y por qué nos suceden cosas malas? ¿Qué es lo que vamos a aprender de ese sufrimiento? Job es un libro en el cual tiene temas teológicos muy profundos. Job es un libro que nos debería de enseñar a ver al Dios vivo y verdadero de la palabra. No, ay, perdón, no al Dios que nos platican o del que hemos oído. Siempre a las personas a las que discipulamos en el nombre de Jesucristo, lo primero que les decimos es que el que no conoce a Dios, a cualquier barbón se le hinca. Y Job nos va a dar un atisbo
de muchos de los atributos de Dios: su omnipresencia, su omnisciencia, su omnipotencia, su soberanía, su bondad, inclusive su lado creador. Es un libro donde Dios se muestra cómo es, con su soberanía absoluta. Eh, es un libro en el cual nos tenemos que dar cuenta que Dios está en control de absolutamente todo, de cualquier situación, de cualquier circunstancia, de cualquier prueba. Dios siempre va a estar con nosotros y en control de todo, permitiendo solo lo que Él quiera que pase. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura y veremos, conforme vayamos leyendo en los capítulos, veremos qué podemos ir aprendiendo acerca del libro de Job. Capítulo 1 del libro de Job, escrito está: las calamidades de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Señor dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás al Señor dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de su mano has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo el Señor a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Señor. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó a las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre de Dios bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Capítulo 2 del libro de Job, escrito está: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante del Señor. Y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Señor y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo al Señor: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y el Señor dijo a Satanás: he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia del Señor, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué?
¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo lo que este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron y lloraron a gritos y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Job maldice el día en que nació, capítulo 3 del libro de Job. El Señor dice así: Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día y exclamó Job y dijo: Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado que lo haga horrible como un día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad no sea contado entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, ni por cuanto cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y en qué pechos para que mamara? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría, y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Ahí los impíos dejan de perturbar y ahí descansan los de agotadas fuerzas. Ahí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Ahí están el chico y el grande y el siervo libre de su señor. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene en mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguraré, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Capítulo 4 del libro de Job, escrito está: Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: Si probáramos a hablarte te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti te desalientas, y cuanto ha llegado hasta ti te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora, que inocente se ha perdido, y ¿en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. El asunto también a mí era oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En la imaginación de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Parase delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí, y quedo, oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el balón más limpio que el que lo hizo? He aquí en sus siervos no confía, y noto necedad en sus ángeles, cuanto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos, y mueren sin haber adquirido sabiduría. Capítulo 5 del libro de Job. El Señor dice así: Ahora pues, da voces. Ay, ahora pues, da voces. ¿Habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados, y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos y la sacarán de entre los espinos,
y los sedientos beberán su hacienda, porque la aflicción que no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre de la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospieces la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará, Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. Y en el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua será encubierto, no temerás la destrucción cuando venga. De la destrucción y del hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo. Pues aun con las piedras del campo tendrás tu pacto y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conoce tú para tu provecho. Bueno, terminamos los capítulos del día de hoy del libro de Job y hace su aparición. Bueno, primero que nada vemos que a Job le va como en feria, ¿no? Ahora sí que, como dice el refrán, también hoy ando muy refranero, como dice el refrán, parece que traía el santo de espaldas. El hombre más rico de todo el oriente, el hombre más poderoso, el hombre con más cosas que tenía de todos los orientales, de todo el oriente él era el más rico. Hijos, hijas, criados, ganado, posesiones, todo lo tenía el pobre de Job y aún así él siempre alababa a Dios. Después vemos que Satanás hace como una especie de apuesta entre Dios y él para ver si es cierto que Job era íntegro de corazón y le quita absolutamente todo con el permiso de Dios. Satanás le quita absolutamente todo, le quita al pobre Job y lo deja hasta sin casa, ¿no? Y vemos después que aún así Job dice, ¿recibiremos solo de Dios el bien y no el mal? Sigue Job íntegro en su corazón siguiendo a un Dios, aunque como veremos más adelante, era un Dios a quien no conocía. Pero él seguía adorando a Dios, alabando a Dios. Y en el capítulo 2, al pobre Job le toca sufrir en carne propia las enfermedades. Una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. El pobre no tenía contento con su corazón. Y vemos que aún así, aún y cuando su esposa le dice, maldice a Dios y muérete, él le dice, hablas como una mujer necia. ¿Te recibiremos de Dios solo el bien y no el mal? Job no le echa la culpa de Dios a nadie, sino que al contrario sigue depositando su fe en él, sabiendo que lo que está pasando es una calamidad. Pero llega al punto de desear su propia muerte cuando dice que maldice el día que nació y hace su aparición el primero de sus amigos. ¿Cómo se llama este? Elifaz temanita, el primero, porque falta Eliú, falta es Elifaz, se me olvidó el nombre de los tres, Elifaz. Ay, los acabo de decir y se me olvidó Elifaz. Bueno, mañana aparecerán. Pues el del que me acuerdo es de Eliú, porque Eliú es el que más o menos agarró la onda. Pero los tres amigos de Bildad, Sofar y Elifaz, esos son sus tres supuestos amigos. Siempre he dicho que con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos? Porque aquí vemos, y lo vamos a ir leyendo conforme a este libro, cómo sus tres amigos, en vez de darle consuelo, le empiezan a machacar que Job es un pecador y que por eso le pasaba lo que le pasaba, ¿no? Sin comprender realmente el propósito de Dios, sino que al contrario decían, Job, es que eres un pecador. Vamos a ir viendo cómo los tres pareciera ser que también le dicen a Job que para ganarse el favor de Dios tenía que hacer buenas obras. Eliú es punto y aparte porque va a demostrar más sabiduría que estos tres tipos. De la misma manera, muchas veces cuando nosotros, y he sido testigo de eso, de que cuando caemos en alguna tribulación, en alguna prueba,
Hasta el pastor nos dice, pues, ¿qué andas haciendo? ¿En qué andas pecando? ¿Qué traes escondido, no? Y nosotros así, pues, si no he hecho nada, ¿no? Como también como si fuéramos blancas palomitas. Pero en sí, eso nos va a pasar en algún momento, que vamos a pasar por pruebas y tribulaciones, pero no va a ser porque nos hayamos portado mal, aun y cuando existe la disciplina de Dios, muchas veces no vamos a comprender no vamos a comprender, pero el Señor tiene un propósito, porque recuerden que la palabra dice que el Señor no hace nada en balde, que todo tiene un propósito, y ese propósito va a ser para enseñarnos algo y enseñarlos por qué estamos, para que nuestra fe crezca, para que tengamos una madurez espiritual. Vamos a ver que Job, aunque amaba y adoraba a Dios, adoraba a un Dios que no conocía. Por ahí vamos a ver una de las más grandes exclamaciones de que la palabra de Dios puede tener acerca, y que la dice Job, se la dice a Dios. Y vamos a ir avanzando en cómo los amigos de Job le recriminan su conducta, aun y cuando Job también peca de orgulloso cuando dice, he sido íntegro todo el tiempo. Lo vamos a ir desmenuzando. Bendito Padre, te agradecemos por esta lectura, porque sabemos que tú, Señor, nos estás queriendo mostrar algo. Te agradecemos porque el día de hoy pusiste en nuestra presencia a una persona que quiere conocer y servir a Jesucristo, que quiere recibirte a ti para vida eterna. Y sabemos, Señor, que tú nos los pusiste en el camino para que se haga tu voluntad y que podamos seguir compartiendo la gloria de tu reino. Gracias, Señor, por el tiempo que nos haces pasar con estos varones esforzados y valientes, que también tienen celo en su corazón para hacer las cosas a las cuales han sido llamados. Te alabamos y te bendecimos porque eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor, y cuando tú nos hagas pasar disciplina, que aprendamos para qué estás haciendo eso, pero sobre todo para que nuestra fe se incremente. Te damos gloria, honra, Señor, a ti que eres el único digno de recibirla. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. La gracia y la paz del Señor Jesucristo en sus corazones y en sus hogares. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.